Con música de mariachi comenzó el último día del Papa Francisco en México. Cruzó la puerta de la Nunciatura para santiguar a fieles, ancianos y enfermos, que lo esperaron pacientemente para despedirlo. Abordó el papamóvil rumbo al hangar presidencial. Se despidió sonriendo. Viajó a Ciudad Juárez, Chihuahua. En papamóvil llegó al Centro de Readaptación Social número 3, donde sostuvo que la inseguridad y la violencia no se resuelven con la cárcel. También hizo un llamado a los internos. Sabemos que no se puede volver atrás. Sabemos que lo realizado está. Pero he querido celebrar con ustedes el Jubileo de la Misericordia para que quede claro que eso no quiere decir que no haya una posibilidad de escribir una nueva historia. Más tarde se reunió con trabajadores y empresarios. Los invitó a dialogar para revisar el modelo económico actual y los empleos. Sé que lo que estoy planteando no es fácil, pero sé también que es peor dejar el futuro en manos de la corrupción, del salvajismo y de la falta de equidad. El Papa ofició una misa en el recinto ferial de Ciudad Juárez, donde abordó la crisis de migración en la frontera. Un camino cargado de terribles injusticias, esclavizados, secuestrados, extorsionados. Por la noche se dirigió al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. El presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera encabezaron la ceremonia para despedirlo. Luego de entonar los himnos nacionales de México y el Vaticano, el Papa Francisco emprendió el vuelo a Roma, dejando tras de sí un cúmulo de reflexiones y alegrías, resultado de 5 días de intensas actividades en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Marisa Escribano. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este que será nuestro último programa con respecto al análisis de las actividades del Papa Francisco aquí en México. Así que sean bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. Y para empezar, le voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. Bernardo Barranco Villafán, sociólogo especializado en creencias religiosas. Es economista por la UNAM y realizó su especialización en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Fue fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México. Es autor de varios libros. El último se titula El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera. Actualmente es conductor de la serie Sacro y Profano, transmitida por Canal 11. Miguel Sarrey-Guinis, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, profesor numerario del ITAM. Se ha ocupado del sistema de justicia penal y en especial del sistema de ejecución penal. Fue tercer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. Padre Alejandro Solalinde es un sacerdote católico mexicano defensor de los derechos humanos de los migrantes. Además de la instrucción sacerdotal, estudió las licenciaturas de Historia y Psicología, así como una maestría en Terapia Familiar Sistémica. En 2007 fundó el albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, con el fin de otorgarles un sitio seguro a migrantes centroamericanos, ofreciéndoles alojamiento, asistencia médica, psicológica y jurídica. Ricardo Rafael de la Madrid, periodista, académico y escritor, profesor afiliado a la División de Administración Pública y coordinador de la Maestría en Periodismo en el CIDE, conductor del programa Espiral de Canal 11, colaborador de los noticiarios Enfoque en Núcleo Radio 1000 y Nocturno de Canal 40, coordinador del reporte sobre la discriminación 2012, autor de Los Socios de Elvester, El Otro México y Mi Reinato, entre otros libros. Bueno, pues bienvenidos a todos nuestros invitados. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues la última jornada en México del Papa Francisco. ¿Cuáles son sus perspectivas y su análisis general con respecto a este día? Bueno, un mensaje de
ayudar a la sociedad mexicana a quitarse el prejuicio en contra de las personas privadas de la libertad, verlos como personas normales, preguntarse con gran humildad, ¿y por qué no soy yo el que está aquí? Ok. Para ti, Ricardo. Si hoy hubiese sido el único día de la gira, habría sido una gira muy potente. Es decir, si bien los mensajes acumulados del viernes para acá, sobre todo el sábado, todos son relevantes y provocaron más de una discusión, si revisamos el día, sí nos damos cuenta que está cargado de contenidos. O sea, es un mensaje fuerte para recuperar una mirada digna frente a las cárceles. Es un diálogo con trabajadores y con empresarios en un argumento muy potente en contra del capitalismo salvaje. Y en efecto, también es un mensaje liberador para las restricciones que están implicando como violencia a las fronteras. Sí creo que nos topamos un día muy cargado de mensajes interesantes. Que se esperaba un poco, ¿no? Que fuera como su cierre, ¿no? Sí, tenía que ser un cierre como estos de Wagner, ¿no? Muy potentes al final y le salió Así bien. es. O de Rossini, ya no sé. Los argentinos deben tener algo parecido, ¿no? Para ti, Bernardo. No, yo coincido, creo que fue un día muy denso. Si me dices que con qué conceptos o imágenes me quedo con el tema de inclusión, frente a los descartados, frente a la cultura del descarte, donde me impresionó el tono y el mensaje que dio en el reclusorio y sobre todo también, como lo comentamos aquí, el de esta mujer que fue muy impactante. Évila Quintero. Évila Quintero, efectivamente. Me impresionó también otro tema que estuvo a lo largo de todo el día, que fue la misericordia, ¿no? La misericordia, que significa diálogo, perdón, actitud, etc. Creo que fue muy interesante, pero probablemente la homilía fue la pieza más densa, porque tenía como demasiados destinatarios. Hay que leerlo es una homilía que hay que leerla con mucha atención, con mucho cuidado, porque tenía destinatarios locales, tenía destinatarios hacia Estados Unidos, a Centroamérica, a la propia iglesia. Es decir, creo que es una pieza muy cuidada y cuidadosa del Papa Francisco. Y además con frases fuertes, como un país ebrio de sí mismo, ¿no? Y bueno, muchas otras, por supuesto muchas otras, pero a mí se me hizo muy fuerte escucharlo hablar así. Padre, para usted, ¿cuál fue así como el momento más importante del día? Yo coincido con Ricardo en que este día fue muy importante, pero para mí lo culminante, lo que me emocionó muchísimo y nunca lo voy a olvidar, es ese encuentro del Papa Francisco con precisamente Évila Quintana Molina. Una persona me sorprendió por el contenido, no sé quién lo haya hecho, pero el contenido es magistral, pero la forma de decirlo es extraordinaria, es una gran mujer. Pero lo que me emocionó fue ese encuentro del Papa con una mujer, del Papa con una reclusa, del Papa con una mujer que simboliza esa sociedad rechazada, con razón o sin razón, castigada. Y yo creo que el Papa había abrazado a muchas mujeres se acercaron a él porque vieron en él un misionero, un representante de Dios, pero el abrazo de esta mujer fue para mí simbólico. Fue como una catarsis para aquellos que esperaban que el Papa se encontrara con tantas víctimas. Al abrazar a Évila, para mí fue como realizar eso, como cerrar eso. Como un abrazo a todos, ¿no? Sí. Como el abrazo global. Bueno, dentro de todas las cosas que sucedieron el día de hoy, hubo una plática muy interesante con mi compañero Javier Solórzano. Y vamos ahora a escuchar la pregunta que le hace Ricardo Rafael. Creo que sí fuiste tú, ¿no? ¿O quién le preguntó? Primero se la hizo Adriana. Bueno. Pajareó. Okay. Entonces yo pedí permiso para hacerla de nuevo y ya no pudo pajarear porque éramos dos. Vamos a ver qué dijo Javier Solórzano minutos antes de que despegara el avión papal de regreso ya a Roma. Escuchemos. Javier, antes de que te vayas, una pregunta última. ¿Qué le vas a preguntar al Papa en la conferencia que tendrás en una hora? ¿Ya tienes preparadas tus preguntas? Decir, ya dijo. Bueno, mira, yo lo único que pediría
sería que bueno, no hay manera de no decirlo, ¿no? Pero yo tengo un particular interés, porque como ustedes lo saben, particularmente los tres queridos amigos, saben que yo a lo largo de mucho tiempo seguí el caso del padre Matías. Para mí es un asunto muy importante de este hombre delincuente que creo que hay que poner en la mesa, visto desde la perspectiva de las víctimas. Ese es mi planteamiento. Bueno, pues va a estar interesante, ya lo decían ustedes alrededor de las diferentes mesas que se llevaron a cabo durante la tarde, va a estar muy interesante lo que el Papa pueda platicar con los representantes de los medios de comunicación justo en el avión, ya relajado. En este momento está la conferencia. Quizá en este momento, claro, sí. En este momento en donde pues yo creo que ahí sí va a aflorar ya con mucha espontaneidad, como que un resumen también, porque aquí hemos estado hablando muchísimo acerca de lo que nosotros pensamos e interpretamos de todo, pero será interesante también conocer con qué se va el Papa. ¿Con qué se va el Papa Francisco? Y los silencios que también hablamos, ¿no? El tema de la mujer, el tema de los legionarios, el tema de pedofilia, ¿no? Hay una serie que a lo mejor hoy en la conferencia de prensa esos misterios surgen y quedamos todos contentos, satisfechos. Ya los estaremos escuchando. Vamos rapidísimo a una pausa y regresamos a platicar acerca de lo que sucedió con el Papa Francisco el día de hoy en el Ceferezo con los internos. No se vayan. Del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, el Papa Francisco se trasladó al Centro de Readaptación Social número 3, donde se reunió con 800 internos, hombres y mujeres. Los saludaron y recibieron su bendición. Algunos lo abrazaron. A nombre de todos, Evelia le dio la bienvenida. Le dijo que ellos tienen la voluntad de salir en libertad y rehacer su vida. Es también un llamado para aquellos que se olvidaron de que aquí hay seres humanos. Pues aunque seamos transgresores de la ley del hombre y pecadores, la mayoría de nosotros tenemos la esperanza de la redención y en algunos casos la voluntad de conseguirla. Al celebrar el Jubileo de la Misericordia con ellos, el Papa Francisco reflexionó sobre la inseguridad y la violencia. Dijo que no se resuelven con la cárcel. El problema de la seguridad no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas estructurales y culturales de la inseguridad que afectan a todo el entramado social. Que las cárceles son un síntoma de cómo estamos en la sociedad. Son un síntoma en muchos casos de silencios, de omisiones que han provocado una cultura del descarte. Ahí también estaban escuchándolo el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia. El Papa Francisco dijo que la reinserción comienza creando un sistema de salud social. La reinserción social comienza insertando a todos nuestros hijos en las escuelas y a sus familias en trabajos dignos, generando espacios públicos de esparcimiento y recreación. Pidió a los reos luchar contra la exclusión, hablar de su experiencia con la sociedad y ayudar a frenar el círculo de la violencia. Los internos le regalaron una férula grabada a mano y una vasija artesanal. El Papa les dejó un crucifijo de cristal en la capilla del penal. Este encuentro del Papa en el Centro de Readaptación Social fue muy profundo, muy emotivo, muy duro también. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a todo esto? Yo creo que plantea un cambio fuerte en el lenguaje. Por ejemplo, al manejar que el concepto de reinserción es un concepto que lo refirió a la gente en la sociedad. Se refiere a un término de derechos, acceso a derechos, la educación, la salud, la participación de todos los beneficios sociales, no al enfoque de tipo tratamiento terapéutico correctivo del individuo. Entonces responsabiliza a la sociedad de lo que sucede en la prisión y ve este concepto como algo mucho más neutro, una visión, yo diría paradójicamente, el Papa tiene una visión más secular de la prisión. Así es. Es muy bonito. Y el eliminar este aspecto del descarte, me parece muy fuerte, es un mensaje
implícito, y va el descarte, no solo el uso de la prisión, sino el uso de más prisión o el uso de prisión más dura. Por ejemplo, ahí vimos el hecho de los internos todos rapados. Esa es una forma de descarte, están descartando su individualidad. Entonces hay que leerlo en toda su extensión. Sí. Sí, no, y además, bueno, pues un mensaje contundente, emotivo también por todo lo que le decían y por todo lo que se dio ahí en ese encuentro, y bueno, para resaltar muchísimas cosas, como la parte de no todo se arregla encarcelando, fuerte, ¿no? Sí, yo creo que también es una de las partes más importantes del Papa, cuando él está convencido de que no es la punición lo que soluciona el reencuentro otra vez del individuo con la sociedad. También él deja entrever la responsabilidad que tiene la sociedad como causa de esos errores o comisiones, como quieran llamarse, pero también no hay que olvidar que hay mucha gente inocente en la cárcel, y entonces la sociedad tiene que ser responsable también de esa vuelta, ese retorno de sus hijas, de sus hijos en su comunidad, en su seno. Todos tenemos que hacernos responsables y no señalar de aquí para allá, son personas infractoras, pecadoras, sino de aquí para acá. O en todo caso preguntarnos, ¿por qué yo no estoy ahí? Así es. Bueno, para ti, Bernardo. Para mí fue muy interesante porque esta cuestión de la reinserción que va desde antes de la cárcel, eso también me pareció muy, muy fuerte, y el decir que la reclusión no empieza cuando traspasa las fronteras de la misma prisión, sino son desde antes, es decir, las causas que provocan todo esto. Y a mí me impresionó mucho porque él en cada viaje, él va a las prisiones, tiene una especial atención por esta perspectiva del descarte, porque los encuentra como los actores más descartados de la sociedad, los que no sirven, los desechados. Y fue en Santa Cruz, en Bolivia, a un lugar que es así, bravísimo, tenebroso, donde están la escoria más como los más temibles, ¿no? Y él tuvo un encuentro también muy cercano con todos ellos, y me impresionó en esta misma línea de decir, es que esta prisión, con toda la fama que tiene, es una prisión que refleja una sociedad enferma. Sí, ¿no? exacto. Es decir, no podemos desvincular el tipo de reclusión al tipo de sociedad a la cual provoca. Es producto de ella. Exactamente, y es muy impactante. Y finalmente el tema de la misericordia, el perdón, pero no ese perdón bondadoso, te perdono y que te vaya. No, yo me comprometo para ayudarte a perdonar y contigo me la juego. Sí. Ese concepto teológico que lo ha tenido y que lo repitió durante las diferentes fases, también fue muy interesante. Sí. Bueno, pero la señora se llevó mi respeto. Sí, qué manera de plantearlo, de hablar, qué bárbaro, ¿no? Conmovedor. Michel Foucault decía que si uno quería entender las formas de poder en una sociedad, había que aproximarse a las prisiones y a los manicomios. Y aunque no fue muy generoso en los análisis de la religión y de la Iglesia, el Papa hoy lo citó. O sea, cuando dice las cárceles son un síntoma del estado de la sociedad, está remitiendo justamente eso. Y si uno entra a las prisiones, es fácil que empiece a comprender cómo se mueve el resto de la sociedad. Hay quien ha querido decir, Topo Chico fue una excepción. No es una excepción. Eso que pasa ahí es la generalidad de la sociedad. Sí. Y en esta misma lógica, yo siento que Miguel Sarre pudo haber escrito ese discurso, sobre todo con el argumento de cárceles que se construyen para incapacitar a las personas a que cometan delitos, utilizó esa palabra, y no, como ya comentaba Bernardo, para construir condiciones de reinserción. Y es que esta es la gran diferencia. Una cosa es meter a alguien como si fuera un desecho inorgánico en una celda, y otra cosa es pensar que hay un ser humano que debe reinsertarse en plena dignidad. Si estuviese ese concepto en el centro de nuestro sistema carcelario, otra sería nuestra historia y otros serían los síntomas que están aquejando a la sociedad. Bueno, y la lentitud también con la que funciona nuestro sistema judicial, que están detenidos, están ahí por años antes de que se les compruebe si son culpables o no son culpables, es decir, cuando están... La mitad de los reclusos son inocentes, o bien porque no se les ha juzgado, o bien porque se juzgó mal. Y esto también lo señaló. Cuando dijo, es muy fácil
perder de vista que yo podría estar ahí o ustedes podrían estar de este lado, porque no es exactamente la justicia y la ley la que coloca en esos asientos. Así es. Así es. No, sí estuvo, la verdad, muy interesante, muy profundo. Veíamos la emotividad de los reos, ¿no? Cómo lo acogieron, cómo lo recibieron, con qué necesidad afectiva estaban ahí teniendo este encuentro con el Papa Francisco. Y lo que dijo, ¿cómo se llama? Adela, ¿cómo se llama? Evelia. El tema de la redención, que también es un tema teológico muy importante, ¿no? Creo que fue profundo, fue muy emotivo, evidentemente, y otra cosa, no hubo lugares privilegiados ahí. Sí, es cierto. No creo que nadie se haya querido anotar un lugar privilegiado. Así es. Fue absolutamente, ha sido el evento más democrático que ha tenido. Al punto de la principal oradora fue mujer. Y además, venimos haciendo reclamo por una suerte de desbalance de género en la gira. Y hoy se resolvió. A 20 mujeres, Finalmente. abrazó a 20 mujeres también. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más análisis, opinión e información de la visita del Papa. No se vaya. Después de una intensa despedida en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el Papa Francisco se dirigió al Colegio de Bachilleres, donde llegó a la 1 de la tarde para reunirse con trabajadores y empresarios. En esta localidad, donde hay una presencia importante de maquiladoras, se pronunció a favor de revisar el modelo económico actual, que lejos de ampliar las oportunidades, dijo, provoca exclusión y pobreza, caldo de cultivo del narcotráfico y la violencia. ¿Qué quiere dejar México a sus hijos? ¿Quiere dejarle una memoria de explotación, de salarios insuficientes, de acoso laboral o de tráfico de trabajo esclavo? ¿O quiere dejarles la cultura de la memoria de trabajo digno, de techo decoroso y de la tierra para trabajar? Trabajo, techo y tierra. Invitó a trabajadores y empresarios a establecer un diálogo que permita generar empleos dignos. Quiero invitarlos a soñar en un México donde el papá pueda tener tiempo para jugar con su hijo, donde la mamá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos. Y eso lo van a lograr dialogando, confrontando, negociando, perdiendo para que ganen todos. El sector empresarial respondió con un compromiso para superar los rezagos. Hoy, 1 de cada 2 mexicanos vive en la pobreza. 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. Esta es una realidad que es el espejo que nos refleja y nos lacera, pero también lo que nos debe impulsar a la acción y al compromiso. El Papa Francisco le recordó a los empresarios que el lucro y el capital no deben estar por encima del bien común. Pues ahí están las imágenes de este encuentro que también tuvo con empresarios y cuáles son tu análisis y tu opinión con respecto a esto. Déjame comentar por lo que acabas de decir. Se ha quedado registrado como el encuentro con empresarios. En realidad era con empresarios y trabajadores. Claro. Pero los trabajadores, aunque estaban ahí, no tuvieron un vocero, porque esa es una zona donde los trabajadores ya no tienen liderazgos ni voceros. Eso está ahí puesto en el centro de la discusión. Y me parece que el Papa lanza varios mensajes en esa dirección. Déjame poner 3 que me parecieron destacables. Primero, denuncia este hecho de poner los flujos de capitales por encima de los flujos de personas. O sea, claramente hay una sensación de valores inversos que hay que combatir. Y que remata cuando dice, lo cito, un mundo competitivo que termina determinando el destino de los pueblos esclavos, donde lo único que importa es la competitividad y no el ser humano, terminan construyéndose pueblos esclavos. Y el tercer argumento, que esa es leitmotiv a lo largo de toda la gira. Esta es una sociedad, la nuestra, que le tiene cerrada la puerta a la juventud.
Y no niega que eso lleva a la violencia y al narcotráfico. Lo citó hace un momento. Es decir, estamos sacrificando, dice, el presente y el futuro por esta concepción de mercado. Ya decía Bernardo en programas anteriores que no va más allá, Francisco. Yo sí extraño una propuesta económica un poco más allá de lo que la doctrina social de la Iglesia propuso en los años 80 o 70. No va más allá, no da ese paso, pero la denuncia no deja de ser fuerte y escucharse con fuerza justamente en Juárez es una de las grandes víctimas de la globalización económica que hoy vivimos. Y además es donde están todas estas maquilas y las jornadas dobles, triples de trabajo en sueldos ínfimos, ¿no? Mira, este es un discurso que podríamos decir de crítica al sistema de mercado, a lo que muchas veces la Iglesia Católica ha llamado la dictadura del mercado. Una vez que se desmorona el socialismo, que era la dictadura del proletariado, la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia concentra sus críticas en la dictadura del mercado, en donde el capital está por encima de la persona, donde el lucro está por encima de la dignidad y el desarrollo de los seres humanos. Y ahí el descarte, aquel que no es productivo o no entra en esta lógica de mercado, es fuera. Un viejo, un anciano, es un enfermo, un discapacitado. Y es frente a lo que se revela. Entonces, y ni siquiera un viejo, porque pues ya eres viejo a los 35, 40 años, que ya no sirves para trabajar, ¿no? Lo que hace Francisco es, recupera, y lo dice en su discurso, el tema de la doctrina social de la Iglesia. No es un discurso anticapitalista, es frente a esta esencia racional del capitalismo que excluye la dignidad humana, como lo plantea. Y en términos de propuesta con los movimientos sociales, los movimientos populares, tanto en el Vaticano como lo hizo en Bolivia, plantea una cosa muy sencilla, las famosas 3T que dijeron aquí: techo, trabajo y tierra. Con eso, dice, incluso dice, perdamos para ganar, es decir, que no sea tan salvaje, tan devorador este sistema capitalista. Hay que bajar las expectativas en donde todos ganemos, una especie como de, ¿qué podríamos decir? Un socialismo utópico cristiano, no sé, por ahí había que explorar más en esta línea de las búsquedas de la doctrina de la Iglesia. Padre Solalinde, ¿cómo vio este encuentro con empresarios y trabajadores, como bien dice Ricardo Rafael? Me parece que el Papa, aunque no se quiera, sí es antisistémico, no total, sino lo que tiene de deshumanizante, lo que tiene de explotador, lo que tiene de principio de destrucción de los vínculos, de la comunicación, de la convivencia humana. Además, el obrero, el trabajador, quien sea, que tenga un sueldo por debajo de su dignidad, de una vida digna, de su necesidad, está condenado a emplear todo el tiempo para cubrir sus necesidades, sacrificando la relación con su misma familia. Y esto es grave, porque entonces pensamos, ¿qué es para qué? Yo vivo para trabajar y apenas para lograr subsistir, o tengo derecho a trabajar para vivir y convivir con mi familia, sobre todo con los seres más queridos. Y qué bueno que toca ese ejemplo de las mujeres que tienen que trabajar muchas veces solas, sin su pareja, para sostener a sus hijos. Y entonces ellas son el sostén y al mismo tiempo son la urgente necesidad de afecto, de comunicación, de convivencia con sus hijos. ¿Y cómo le va a hacer? No puede estar al mismo tiempo en las dos cosas. Yo creo que desenmascara el sistema y de alguna manera también está sugiriendo, está promoviendo una búsqueda creativa, sincera, para un sistema menos depredador, menos dañino socialmente hablando. Miguel, ¿algún comentario? Yo veo un principio de ética económica muy claro, ¿no? Como decir, no hay ganancia lícita a costa de la vida, de la salud, de la familia. Entonces está imponiendo, soy muy en la línea del pensador católico León Blois, dice, el dinero es la sangre del pobre. Si por hacer dinero estamos destruyendo la vida, ¿verdad? Esa es
Eso es tan básico para ellos y nosotros estamos acumulando. Dejemos de acumular, por favor. O sea, creo que es un mensaje, yo diría un poquito quizá gandiano también en cierto sentido, ¿no? O sea, de una enorme humanidad. Pero habría que mover una cantidad de estructuras impresionantes para que eso empezara a permear en toda la sociedad. Y sobre todo, bueno, dignificar este trabajo y esta manera de vivir de las mujeres, que a mí sí me hubiera gustado también escuchar al Papa Francisco hablar mucho más de las mujeres, las menciona en pocas frases, la verdad brevemente, y sí me hubiera gustado escuchar un discurso un poco más fuerte en torno a esta vida, a veces de verdad miserable, de muchas mujeres. Vamos a una pausa y regresamos con más. Antes de oficiar la primera misa binacional de la historia, el Papa Francisco depositó una ofrenda floral en una gran cruz negra, la Cruz de los Migrantes, ubicada en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Oró por los migrantes caídos en su intento por cruzar del otro lado y bendijo a cientos de personas que lo observaban del otro lado del río Bravo. Después fue trasladado al terreno donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa en el chamizal. El Papa Francisco advirtió que miles de migrantes en el mundo sufren todos los días violaciones a sus derechos humanos. Un paso, un camino cargado de terribles injusticias, esclavizados, secuestrados, extorsionados. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio de tráfico humano, de la trata de personas. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Ante alrededor de 300,000 personas, pidió atender la crisis humanitaria provocada por la migración. No más muerte ni explotación. Siempre hay tiempo de cambiar, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad. Denunció los asesinatos de jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez. Ellos, carne de cañón, son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral de violencia y del infierno de las drogas. ¿Y qué decir de tantas mujeres a quienes les han arrebatado injustamente la vida? Bueno, y ahí estuvo ese encuentro muy emotivo, también muy fuerte. Quizá era el discurso, la homilía más esperada por muchos, ¿no? Para ver qué iba a decir, el Papa justamente ahí en Ciudad Juárez. Una cosa, y ahorita vamos ya aquí al análisis, pero nada más una cosa que me hubiera encantado, se hablaba mucho de la posibilidad de que el Papa pudiera tocar a los que estaban del otro lado, que se acercarían, que la misa estaría como dividida entre estas dos partes, y al final de cuentas, pues no pudo ser así. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones logísticas, no pudo ser así. De hecho, estaban muy preocupados por la seguridad, por ahí supe que había hasta francotiradores que estaban apostados en algunas esquinas y todo, por si se llegaba a suscitar cualquier tipo de problema que pudiera haber precisamente por estar en la zona fronteriza. Es decir, fue un encuentro ahí que fue pues temido un poco y que se vio en la realización del evento, que pues ya no fue tan de contacto con los que estaban del otro lado. Padre Solalinde, usted experto en migración, cuéntenos cómo vivió estos momentos. Yo estuve muy emocionado al saber que hay el mismo pueblo de Dios, la misma gente de un lado que de otro, y que por la experiencia sé que sí se pueden tocar las yemas de los dedos, y que un día un niño, hace poco estuve en Ciudad Juárez, estuve yo también haciendo una oración con ellos y me decía, yo sí puedo pasar mi mano.
su manita pequeña por una hendidura y yo se la di, la besé porque era muy emocionante. El Papa concluye así, yo para mí es un Papa migrante que de verdad tiene un espíritu de solidaridad y de prioridad hacia los migrantes, y el hecho de que haya reconocido qué difícil es ese camino, qué difícil es todo lo que concierne ese tránsito, pero también les da esperanza. También les da esperanza y está abogando en uno y otro lado para que este calvario que ellos viven este Viernes Santo pueda ser superado. Él tiene un concepto muy elevado de la migración. Él, al igual que Benedicto XVI, han pensado que los migrantes son una oportunidad, son la búsqueda legítima, pero además por derecho de una vida mejor de la que ellos llevan. Y apunta a las causas, cuestiones económicas y también violencia, que debe ser de alguna manera superada. La Iglesia está en toda la región y debe dar una respuesta adecuada a eso. Y además se lo dice migración forzada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso quiere decir mucho también. Mucho. Cuando él habla de conversión, porque lo menciona varias veces, ¿no? De que hay que llorar y hay que apelar a la conversión, ¿a qué se refiere con la Y habla también, en tratándose de los pastores, habla de la conversión pastoral. Ajá. La conversión pastoral es atender de otra manera más eficaz a las víctimas. Y él lo ha dicho como, si yo le preguntara a él cómo sería la conversión, lo dice clarísimo desde que él empezó. A los pastores, no necesitamos príncipes, hay que bajarse, hay que salir, hay que acompañar, hay que mezclarse y experimentar lo que experimentan esas ovejitas. En otras palabras, esto traducido a los migrantes significa acompañarlos en su camino, significa sentirlos, sentir las injusticias, sentir los peligros cuando son asaltados, violados, cuando son todo eso. Y entonces el Papa dice, en una palabra, hay que acercarse a ellos. Bernardo. A mí fue un momento muy emotivo, así muy poco tiempo, es difícil, porque fue muy denso, hubo varios interlocutores. Me gustó que por lo menos haya tenido la delicadeza de hablar de los feminicidios. No lo dijo como tal, pero lo menciona, que son mujeres privadas de la vida. Eso me pareció muy sensible. Es un hecho que la Iglesia y el Papa son migrantes y por lo tanto en la historia del cristianismo, el pueblo judío nació migrante, está esta dimensión de riqueza, de enorme riqueza, de contacto de estos pueblos itinerantes como los gitanos, que hay mucha cultura en ellos. Yo creo que es un aspecto muy, muy interesante. Tocó fibras muy sensibles. La primera misa que un papa binacional, lamentablemente no se pudo dar como se había pensado por esas cuestiones de logística. Eso me pareció muy interesante. Y sobre todo, para mí lo más importante, y me da mucho gusto por el padre Solalinde, reconoció el trabajo de muchas organizaciones, de muchas ONGs, de muchos religiosos, de muchas hermanas, que la Iglesia debe apoyar y promover, y que hasta ahora, lo discutimos en nuestra mesa, hay una enorme distancia de los príncipes de la Iglesia que están muy acomodados en el confort, mientras, sobre todo, religiosos están al pie del cañón trabajando con estos sectores. Creo que a partir de este planteamiento que hace el Papa, habrá mucha legitimidad como para los trabajos que hace el padre Solalinde. Y eso me dio mucho gusto. Así es. Nos queda un minutito, rápidamente. ¿Quién quiere usar? A ver, Miguel. Bueno, yo veo en general un mensaje de cambio de personas, sí, obvio, pero cambio de estructuras. Se toma muy serio las estructuras, el Papa se toma en serio la ley y llama a la acción, llama a la actividad. No es un Papa que llame al pacifismo, sino en esas 3 T's que mencionabas, Bernarda, techo, trabajo y tierra, y llama también a la gente a la acción. Entonces me parece que deja algo muy rico en el país. Sí. Es que lo que tengo que decir me va a tomar un poco más de un minuto, pero deja de ponerlo así. En 2010 me toca estar justamente en Ciudad Juárez cuando la marcha de Sicilia, donde dijo Juárez, ¿no? El epicentro del dolor. Sí. Esa noche yo atravesé justamente el puente de Santa Fe y dormí en El Paso, porque tenía trabajo en El Paso. Y del otro lado había una fiesta, un carnaval, que literalmente ignoraba lo que había sucedido 15 kilómetros atrás. ¿Qué me pasa hoy al ver esto?
esta misa binacional es como que cura la herida del Río Bravo. Hace posible que dialoguen los dos lados de una misma comunidad. Y creo que desde el epicentro del dolor le manda un mensaje al resto del mundo. Claro. Es decir, es gestual, no solamente es un discurso extraordinario. Sí. Esto que vimos hoy no había pasado nunca. Poner en sintonía al viejo Paso del Norte con el nuevo Paso es algo que quizá solamente liderazgos políticos como el de Francisco podían lograr. Sí, y además, como dices muy bien, pues esto de alguna manera une y manda un mensaje que no nada más es para México ni para los migrantes de México, sino a nivel global, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Bueno, y como todo, llegó el momento en el que terminó esta gira del Papa Francisco a nuestro país. Y bueno, en estos momentos viaja rumbo a Roma. Y este país se queda con diferentes sensaciones. Mucho que trabajar, mucho que analizar, mucho que ver en torno a lo que el Papa Francisco vino a clarificar, nada más a poner la luz encima. No es nada que no supiéramos todos los demás. Pero bueno, pues ya, se fue. ¿Qué sigue? Bueno, sigue yo creo que darnos con un mensaje muy rico y aplicarlo en distintos campos. En el ámbito de la prisión, que se entreme tensión, yo me quedo con algo muy importante, un mensaje que es no tanto verbal, sino más vivencial del Papa. Y es decirle a las personas privadas de la libertad, ustedes son diferentes porque están presos, pero no están presos porque sean diferentes. Muy bien. Ok, muchas gracias, Ricardo. Yo creo que en esta época que nos tocó vivir, en México el optimismo se nos ha vuelto una cosa de mala educación. Tanto como comer con la boca abierta o poner los codos en la... O sea, es feo ser optimista. Y creo que este señor vino a decirnos, a ver, sigan resignados a perpetuar esta realidad tan sufrida. O apuesten a encontrar soluciones en su juventud, en la esperanza y energía que también se desborda. Y la verdad me quedo con eso y me pregunto, ¿seremos capaces? ¿No? Empecemos a comer con la boca abierta, pues. Muy bien. A ver, padre Solanino. Sí, yo creo que Francisco dejó sembradas demasiadas cosas y se le dieron muchas muestras de cariño, muchas, del gobierno, de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, de todos los sectores. Ahora habrá que ver qué tanto amamos al Papa, qué tanto somos capaces de poner en práctica y ser congruentes lo que él nos vino a enseñar. O si nada más queríamos tomarnos la foto, o si nada más lo usamos para fines electorales o de otro tipo, o de verdad tenemos un oído y una sensibilidad y una congruencia para vivir y practicar lo que nos ha enseñado. Él se refirió siempre a nosotros como un todo, ¿sí? Como un todo. No hemos sido como un todo, somos un país fragmentado y estratificado. El reto es grande, pero ¿lo podremos hacer? Él dice que sí. Okay. Mira, yo estoy recordando las expectativas previas a la visita, los temas que aquí lo debatimos, qué es lo que va a decir, tal. Y me pregunto ahora, ¿defraudó o no defraudó? Yo creo que no defraudó. Él tuvo un estilo muy delicado, fino en algunos momentos, pero profundo. Él utilizó muchas metáforas. Y creo que gran parte de su crítica es un poco, como dice el padre, sistémica. Yo diría al tema del poder, sea secular, sea económico, como lo vimos hoy, pero también sea clerical. Creo que el Papa ha venido a refrescar nuestro país tan, como bien lo hemos conversado, un poco empantanado en los debates, ¿no? Y depende de nosotros, ¿no? En qué medida, digamos, prolongamos esta sacudida, que no solamente a los obispos, a muchos. Yo espero que la clase política no le resbale como siempre y que
digamos, parte de los planteamientos que ha hecho el Papa se recuperen. Y además, como los escuchaba a ustedes también en la mesa de la tarde, que decían, bueno, esto no se acaba aquí, no se acaba aquí, esto continúa y, bueno, no estará en México, pero estará siguiendo muy de cerca también y podremos seguir escuchando y sintiendo todo lo que él está diciendo desde el otro lado. Y resaltar también, yo quería resaltar, pues esta cuestión de el Papa en todos sus momentos decía, recen por mí. Y hubo un momento en donde, digo, hay una lógica de decir, bueno, pues es lógico que pida que también recen por él, pero de repente se me ocurre pensar si no estaría también, ¿a qué obedece pedir eso? A que sigan rezando por él en el sentido de que se acerquen a la iglesia, de que el acto de rezar por otra persona es acercarlo a la religión católica. Quiere decir que a lo mejor es un padre solitario, solo, que pelea con muchas fuerzas antagónicas y que se siente solo y pide la solidaridad del pueblo. ¿Cómo lo leería usted, Pablo? Yo lo traduzco con la experiencia de San Pablo y por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Pablo sabe su tamaño, el Papa también. Detrás de esa investidura es un hombre, es un ser humano. ¿Sí? Él se sabe humano y necesita de esa gracia de Dios. En la oración es un apoyo para implorar la gracia de Dios, que es una fuerza sobrenatural, y darle las armas para poder responder a ese ministerio. Okay. Sí. Sí. No, cuando él fue nombrado Papa, sale al balcón y en lugar de dar la bendición, al contrario, él pide que el pueblo lo bendiga a él. Creo que también es una forma como de humildad, de decir, apóyenme, sentirse vulnerable. denme fuerza. O sea, yo también necesito. Yo necesito. también. Y es un desafío, a ver, imagínate, porque entiendo que hay una mirada religiosa al tema, pero imagínate que un líder político, el presidente de la República, pidiera que le echemos buena vibra. Sería un acto de humildad formidable. Es decir, que la energía y sus reflexiones pudieran nutrirse de lo que el resto está diciendo y pensando. Sería un acto de humildad. Y yo creo que es un mensaje en ese sentido. Nosotros que estamos aquí con cierto liderazgo, pues necesitamos construirnos a partir del pueblo al que nos debemos. Así es. Y además yo también me quedo con esta parte de estamos muy acostumbrados a pedir y poco acostumbrados a dar. Entonces también, pues por ahí está el análisis, ¿no? Pedir un poco menos y dar un poco más, quizá también. Bueno, pues este programa llega a su fin y queremos cerrar con broche de oro, por supuesto, agradeciéndole su presencia a lo largo de toda esta visita del Papa en México, a las extraordinarias mesas que se organizaron, a toda la cobertura que hizo Canal 11, el reconocimiento a todos los compañeros que trabajaron de todos lados, de producción, de camarógrafos, de analistas, conductores, todo el esfuerzo enorme que se hizo para lograr toda esta cobertura papal desde una manera distinta, objetiva, analítica. Y bueno, me sumo a ese agradecimiento y por supuesto queremos cerrar este programa con broche de oro, regalándole estas imágenes y estas frases a lo largo de toda la visita del Papa Francisco a México. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Un placer verdaderamente haber compartido la mesa. Sí, igual. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a la producción y a la dirección del canal que nos permitió este nuevo. Así es. Gracias por la confianza y nos despedimos con esto. Quiero a su vez rendirle homenaje a este pueblo y a esta tierra tan rica en culturas, historia y diversidad. Pienso en la necesidad de ofrecer un regazo materno a los jóvenes. Que vuestras miradas sean capaces de cruzarse. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. La comunión es la forma vital de la Iglesia y la unidad de sus pastores da prueba de su veracidad.
que, hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Con la cariñoterapia ayudan a que este tiempo sea vivido con mayor alegría. Machomikmila longwa chocolate anti chohlel chan. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Nuestro Padre Dios no sabe hacer otra cosa que querernos y echarnos ganas y empujarnos y llevarnos adelante. No sabe hacer otra cosa. Dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Uno de los mayores tesoros de esta tierra mexicana tiene rostro joven. Hay que soñar, no pierdan el encanto de soñar, atrévanse a soñar. Nos hemos olvidado de concentrarnos en lo que realmente debe ser nuestra verdadera preocupación, la vida de las personas. Muchos hombres y mujeres a lo largo de las calles, cuando pasaba, levantaban sus hijos, me los mostraban. Son el futuro de México. Cuidémoslos, amémoslos. Por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí. Gracias.